La necesidad de carbón eximió a los mineros del servicio militar. El cuartel era la mina. Las cuencas renacieron y el poder de los empresarios carboneros alcanzó límites desconocidos. Una población desesperanzada y famélica esperaba turno el día de Santa Bárbara para recoger el boyu, quitándose la boina cuando pasaba el capataz. En los años 50, mientras Franco firmaba los primeros acuerdos con el presidente Eisenhower, se mantenía en la Cueva Olosu en Peñamiel la última reunión de la Federación Guerrillera del Noroeste, presidida por Marcelino García, el Gafas, que después huiría al exilio. Un domingo lluvioso de febrero, el Cine Mari abría sus puertas por primera vez con la película Río de la Plata. Era 1951 y el Nodo abría la sesión. En 1952, Hulleras de Riosa vende sus instalaciones a la recién creada Ensidesa, que las utiliza para abastecer los altos hornos de Gijón y Avilés. La autarquía está creando empleo, aunque sea a costa de bajos sueldos y peligrosas condiciones laborales. Y bajaba todos los días en las cubas. Según iban profundizando en el... Había dos cubas, una que subía y otra que bajaba. Una subía en los materiales y otra bajaba a recoger los materiales. Pues una de esas cubas bajaba yo casi todos los días. En profundidad iba 100 metros, 150, 200, y al principio yo las pasé muy mal, de verdad. Se tambaleaba, no es como un ascensor que va fijo, se tambaleaba la cuba para un lado y para otro, y yo, vamos... hacía de tripas corazón, nunca lo di a entender, yo hacía de tripas corazón y casi todos los días bajaba hasta abajo. Un cambio radical, el cambio importantísimo aquí, bueno, fue cuando entró en Sidesa, que bueno, ya empezó a tratar la gente un poco de otra manera. No todavía había las relaciones laborales que hay hoy, ni muchísimo menos, pero bueno, ya empezó a haber algo de que, no sé, de que aquella gente que no eran unos animales, que eran unas personas, ¿no? Morcín recupera población alcanzando los 3.400 habitantes. Solo La Foz supera los 2.000. Es la época de los cazurros y de los sequios que vienen del sur en busca de mejores condiciones de vida y un salario en la industriosa Asturias. Hacia el año 50 ya empezaron a venir la gente de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Galicia también. Los gallegos se venían un poco antes siempre, eso siempre fueron más aventureros. Pero de aquella venían masivamente, que era lo que llamábamos aquí los de la sequía. Entonces, ¿por qué llamaban a toda la gente? Que todavía sigue ahora, oye, estos son de la sequía. Cuando estos que están aquí ahora ya son hijos y nietos de aquellos, ¿no? Porque es que decían que, bueno, ¿por qué marcháis vosotros de Andalucía o de Castilla? No, ya la sequía, claro, era gente que estaba trabajando en el campo. Y debe haber venido una sequía tremenda, porque la sequía del 47 fue famosa. Se hablaba de que ahora venía otra repetía el ciclo del 47, ¿no? Entonces aquello, pues aguantaron el 47 y tal, pero aquellos debían de morirse de hambre allí y marcharon para aquí, para Bilbao, para el otro lado, ¿no? Y aquí vinieron cantidades, fue cuando empezaron a hacerse las viviendas lo que llamamos colomines, que es barrio que es de Almaces, ahí en Ríos hay otros barrios enormes, y se empezaron a llenar de gente de eso. Aquí existían los pobres, fue cuando vinieron de Andalucía, de Extremadura, de toda España, a trabajar aquí en las minas buscando trabajo, y me encontré con también aquellos niños que estaban desvalidos, o sea, desvalidos no del cariño de los padres, el cariño de los padres lo tenían por arrobas, claro, y aquí precisamente se desplazaron para darles de comer. Pues aquellos niños que yo tenía en el catecismo me causaban una ilusión grande y una manera de entregarme yo a ellos, de entregarme a ellos. Y fue cuando incluso hice una barbería aquí. Yo cortaba el pelo a los nenos. Al principio salían trosquilados, como está mandado, pero después fui ya haciendo un corte de pelo muy bien. Así fue la manera de yo también introducirme con ellos, con los padres. Yo me daba mucha pena de los padres. Y la manera de hacerme cura también fue esa, La compañía mixta de teatro, cuadro artístico de La Foz de Doña Rosita, salía de turné cosechando aplausos en Ablaña, La Pereda y Riosa, con obras costumbristas de Marcos del Torniello. Mientras, el equipo local de fútbol con Susel de Orosia, Jandro, Quirós, Estébanez o Mandi Pumasevil se enfrenta en tertulia amistosa contra el Riosa. Aquel equipo era bueno, y además con buenos jugadores, pero era equipo duro,
era equipo duro, no se andaban en chiquitas, no. Técnicamente jugaban muy bien, había gente que jugaba muy bien, que podía militar hoy en cualquier equipo de primera división. Y había unos partidos imponentes en Riosa, contra los de Riosa, en el Llerón abajo, contra los que venían de afuera. No, el equipo era muy bueno. Yo no te digo de mí nada porque yo fui un jugador muy bueno también, muy bueno. Y tenía afición al fútbol, mucha afición. Que casi me cuesta la carrera, la afición del fútbol. En 1957, una reunión en el Cine Mari crea la Hermandad de la Probe, organizando 5 días de festejos y 4 monumentales verbenas en septiembre, al acabar la hierba. El lunes de la Probe bajaba Antón del Cabanón con su gaita, el martes circuito ciclista, el miércoles bolos, la tirada a 2 pesetas y los 10, 5 y 7 reglamentarios. Los cuentos de Xoanín de los Reconcos o Antón Biarza. La Hermandad de la Probe tiene una vida, una trayectoria hundida en la historia de Morcín, hundida en la historia de la Foz. Desde siempre existió, desde hace muchos años, es época ancestral, una comisión de festejos. Las inquietudes de la ciudadanía de la Foz, pues creyó conveniente en un momento, fue justamente en el año 1957, el pasar de una comisión de fiestas, de festejos, a una hermandad que se tituló Hermandad de la Probe. Pues a partir del año 57 esto retomó, o sea, que un grupo de personas consideramos que era conveniente, bueno, pues darle un carácter mucho más legal, oficial, constituirse en asociación, etcétera y tal, ¿no? Y así lo hicimos y, bueno, pues yo recuerdo, porque desgraciadamente de aquel grupo de personas que tomamos iniciativa, la mayoría de ellos, algunos han fallecido ya, la mayoría, pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Hermenegildo Barrio Cachero, Mené, una persona entrañable y querida, que fue presidente de la Probe también, Jesús, el de Daniel, que llamábamos nosotros, etcétera, un montón de personas. Y algunos, bueno, pues todavía, gracias a Dios, estamos aquí. Yo era de los más jóvenes en aquel grupo, en aquel entonces. Estaba Jesús Suárez Díaz, Chus Dorosia, estaba Celso Suárez, Joel, que ya falleció, etcétera, un montón de personas. Bien, pues en aquella ocasión, un domingo, me acuerdo exactamente, del escrito que habíamos presentado a la opinión pública diciendo: hoy a la salida de misa celebraremos una reunión. Hubo un año en que tuvimos un cotillón que duró 8 días, en los salones de Gerardo Nava, que ya en este momento están desaparecidos. Hay otras actividades allí, el bar de la Moncloa, etcétera. 8 días permanentemente, o sea, todos los días con un cotillón. Llegaron a llamarme la atención de la mina, el entonces director don Luis Álvarez Follo, gran amigo personal mío con el que yo colaboré también, porque resulta que se estaban produciendo bajas ostensibles, asentismo en la empresa, de tal manera, claro, ¿quién resistía 8 días de cotillón desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana? 1967. El INI crea UNOSA, aglutinando a las empresas mineras de Asturias, que para entonces estaban en plena crisis y amenazaban el frágil equilibrio social de aquella democracia orgánica que pretendía hacer comulgar con ruedas de molino a las Naciones Unidas. UNOSA era la teórica solución para un sector en permanente crisis. La población de Morcín aumentó hasta su máximo histórico, sobrepasando los 4.000 habitantes, 1.000 más que a principios del siglo. Se crean los economatos mineros, las barriadas, y un sábado al mes es Santa UNOSA y se descansa. La dictadura pasó a ser una dicta blanda. Llegaron los turistas y siguieron yéndose los emigrantes. Unos y otros proporcionaban las divisas necesarias para el despegue económico de España. Se vislumbraba un cambio a lo lejos, pero esa ya es otra historia.